Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Pues acá estamos nuevamente con estos videos de recuperación y el día de hoy vamos a introducir el último tipo de funciones que resta a este semestre. Recuerden que llevamos un largo camino, hemos pasado por las polinomiales, las racionales, las irracionales, las exponenciales, las logarítmicas y hoy toca a las últimas de estas, que se llaman las funciones trigonométricas. Esta palabra en algo les resuena y saben que en algo tiene que ver con los ángulos, porque en cursos pasados las utilizamos para resolver triángulos, ¿no? Resolver particularmente triángulos rectángulos. Y ahí utilizábamos las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas y por qué eso es diferente a las funciones trigonométricas? Bueno, porque una razón es una división. Ustedes habían estudiado las divisiones trigonométricas, por decirlo de alguna manera. Porque para calcular el seno, el coseno, la tangente, lo que ustedes hacían era dividir los catetos o los lados que hay en un triángulo rectángulo. Así, por ejemplo, el seno era cateto opuesto entre hipotenusa, la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente, y eso nos permitía hacer cálculos para resolver problemas, ¿no? Bueno, pues las funciones trigonométricas lo que nos importa es hablar de esos ángulos como si se trataran de la variable independiente de una función en particular, de una de las 6 funciones que ustedes conocen. Por lo tanto, las funciones trigonométricas tienen un dominio que siempre es un ángulo, que siempre es un número referido a un ángulo. Y nosotros tenemos una manera muy usual de medir ángulos que son los grados. Esa no nos va a servir. La más utilizada en el contexto de las funciones trigonométricas son los radianes, que si ustedes recuerdan de sus clases de física cuando vieron el movimiento rotacional, el radián es una medida, una forma en que se mide el desplazamiento de un objeto que gira. Y en ese sentido, medir los ángulos en radianes es una medida más natural, más propia de la circunferencia, porque la manera en que se define era esta. Si ustedes toman una circunferencia y ponen, no sé, un cachito de estambre desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, y ese estambre lo intentan enredar a lo largo de la circunferencia, bueno, se darán cuenta primero que nos alcanza para muy poco, pero eso que se alcanza a cubrir con un radio envuelto en la circunferencia nos forma un ángulo o un desplazamiento angular equivalente a un radián. Numéricamente, un radián es una unidad mucho más grande que los grados. De hecho, un radián equivale a 57.3 grados aproximadamente. Y la equivalencia que se utiliza para hacer transformaciones de grados a radianes más famosa es esta, que pi radianes equivale a 180 grados. El pi que nosotros conocemos de la circunferencia y que la maestra Lupita de tercero de primaria no nos dijo que 3.1416 en realidad se refería a la unidad de los radianes. Entonces, a 3.1416 equivale a 180 grados. Eso significa que el radio, si lo envolvemos en la circunferencia, cuando lo uso 3 veces y todavía 0.14 veces más, lo que cubro es media circunferencia o 180 grados. Entonces repito, pi, que no escribimos su expansión decimal, el 3.1416, equivale a 180 grados. Y eso nos será muy útil para hacer conversiones de radianes o del formato de radianes al formato de grados. ¿Cómo sé que una expresión o una cantidad está dada en formato de radianes? Porque generalmente aparece el número pi. Entonces, para poder hallar el equivalente de radianes a grados, lo único que tendré que hacer, bueno, pues es escribir o sustituir el valor de pi por su equivalente en grados, que es 180. De modo que aquí en esta transformación, pi medios al ángulo en grados que hace referencia es a 180 entre 2, pues será un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo voy a poner ahí y acá tenemos el símbolo de grados, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues ya se habrán dado cuenta que lo demás está muy fácil, ¿no? Si me dicen pi tercios, ¿qué ángulo describe en grados y no en radianes? Pues tendré que dividir 180 entre 3 y eso me da un equivalente de 60 grados, ¿sale? Bueno, por supuesto, no todas las transformaciones tienen que ver con una división. Aquí en este caso se combina. Hay un múltiplo fraccionario de la cantidad pi. Entonces, lo que tendré que hacer es o multiplicar 180 por 3 y dividirlo entre 5. Lo pueden hacer de diferentes maneras. No sé, algo más cómodo es primero dividir 180 entre 5, me parece que son 36 grados,
y luego multiplicado por 3, 36 3 veces nos da 108 grados, ¿no? Y es así como se hacen las conversiones de radianes a grados, ¿no? ¿Cómo le haríamos para hacer la conversión contraria de grados a radianes? Bueno, uno lo puede hacer ya mentalmente cuando domina este concepto, pero vamos a describirlo formalmente como una regla de tres, ¿no? Que precisamente tiene en su encabezado la equivalencia famosa de la que nosotros ya habíamos platicado. Entonces aquí nos piden transformar 50 grados a radianes. Tendré que escribir eso como algún múltiplo de pi, como alguna fracción de pi, que es la mejor manera o la manera más correcta gramaticalmente de escribir los ángulos en radianes. Entonces, si quiero transformar 50 grados, bueno, pues en la regla de 3 pondré acá abajo esa cantidad abajo de los grados y resolveré para hallar el equivalente x en radianes. Acuérdense, las reglas de 3 siempre son iguales, ¿no? Multiplicar cruzado y dividir entre el que sobra. Entonces aquí quedaría multiplicar 50 por pi y dividirlo entre 180. Entonces lo escribiría así, 50 entre 180 y le agregamos ahí el símbolo pi, ¿no? Me lo voy a robar de acá. Por supuesto, esa fracción tendremos que simplificarla. Tenemos que escribirla de una manera un poco más amigable y básicamente con eso habremos hecho la conversión. Entonces fíjense que esta fracción podemos sacar décima tanto arriba como abajo y la fracción resultante o la fracción simplificada será esta, ¿no? 5 entre 18. Y escribimos nuevamente el símbolo pi. Y con eso ya hemos escrito o hemos hecho la transformación de 50 grados a radianes, diríamos que es 5/18 de pi. Fíjense que el que se pueda escribir de una manera así bonita, fraccionaria, depende de que la fracción obtenida se pueda simplificar. Si nosotros hacemos el equivalente para 80 grados, entonces colocaríamos aquí la nueva cantidad, pero la operación siempre sería la misma, ¿no? Por eso le digo, es muy rutinario esto. Ya lo puede uno memorizar. Sería 80 por pi entre 180. O para cuestiones ya prácticas siempre se divide el ángulo que quiero transformar entre 180 y trato de ver si esa fracción se puede simplificar. Que en este caso, fíjense que podemos sacar décima tanto arriba como abajo a la fracción que tenemos ahí y nos quedarían 8/18, ¿no? Pero aún esta fracción cuando la he simplificado resulta que todavía se puede hacer un poquito más, ¿no? Le podemos sacar mitad, me quedaría la mitad de 8/4 y la mitad de 18/9. Entonces la fracción ya completamente simplificada sería 4/9 de pi. Entonces la manera equivalente de decir 80 grados en el lenguaje de radianes sería 4/9 de pi. Y así podemos hacer con cualquier cantidad que nos pidan transformar. Ya no lo voy a escribir, pero aquí si quieren que yo convierta 600 grados, mentalmente ya sé que eso equivale a dividir entre 180 y simplificar la fracción hasta llegar a su mínima expresión y esa será su escritura en radianes, ¿vale? Bueno, ¿por qué me interesa hacer este recordatorio? Bueno, porque las funciones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas que veremos, son funciones cuyo dominio, se los repito, son números reales, como el de todas las funciones con las que hemos trabajado, pero ese número real siempre va a ser pensado como un ángulo medido en radianes. Entonces el valor de la x en cada una de las funciones, que acuérdense que hay 3 funciones directas y 3 funciones recíprocas, cosecante, secante y cotangente no aparecen como tal en su calculadora, pero hay una manera de calcularlas a partir de seno, coseno y tangente, y es dividir 1 entre el seno de esa función para hallar la cosecante, ¿no? 1 entre coseno para hallar la secante y lo mismo con la cotangente. Entonces vamos a ver cómo es la gráfica de estas funciones, teniendo ya en mente que nuestro dominio serán números medidos en radianes. Entonces nos vamos otra vez a GeoGebra. Y a GeoGebra le vamos a hacer alguna modificación porque en el plano cartesiano de GeoGebra o del plano natural, nosotros tenemos aquí unidades, cualquier número que no necesariamente puede representar radianes. Entonces, para ser más amigable y más parecida las transformaciones de nuestras funciones, vamos a modificar la unidad en la que se mide, en el que están los registros en el eje de las X o en el eje del dominio, y vamos a escoger el símbolo pi, ¿no? Y con eso ya le estamos diciendo que en el eje de las X
lo que mediremos son ángulos medidos en radianes y que nuestro parámetro principal es pi, entendido como 180 grados en la versión natural de los ángulos, ¿sale? Entonces vamos a presentar a las 6 funciones ya que hicimos esta modificación para familiarizarnos con sus características, ¿no? Entonces podemos escribir la palabra seno de x, o recuerden que en el menú de GeoGebra aparecen de este lado con las funciones trascendentes, ¿no? Pues vamos a ver cómo se encuentra la gráfica de la función seno. Ven que la función seno es como una viborita, no sé, una sopita ahí de fideo. Y una primera característica de la función trigonométrica seno es que tiene una extensión infinita, ¿no? Si me voy hacia la izquierda y a la derecha, encontraré siempre lo mismo. ¿A qué me refiero con siempre lo mismo? Bueno, es que la función seno, en realidad, solo está detallada desde 0 a 2 pi radianes. Porque recuerden que si pi vale 180 grados, entonces 2 pi es 360 grados. Y cuando nosotros medimos ángulos en una circunferencia, lo más que podemos medir es de 0 a 360 grados. Lo demás será volver a el mismo lugar del origen y empezar a dar vueltas en la circunferencia. Por eso se considera que la gráfica mítica, la gráfica natural de la función seno es solo este pedacito. Y que en efecto ese pedacito se repite una y otra vez, tanto a la derecha como a la izquierda. Nosotros vamos a trabajar con las gráficas de las funciones trigonométricas, pero para no andar teniendo ahí extendida nuestra gráfica en ambas direcciones, nos vamos a restringir solo al lado positivo. Por eso vamos a utilizar esta restricción, ya la habíamos usado anteriormente, diciendo que la x tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso nos permitirá, como veremos más adelante, contemplar o vislumbrar las modificaciones de una manera más clara. Entonces ahí tenemos a la función trigonométrica seno. ¿Qué características tienen las funciones trigonométricas? Todas son periódicas. Eso significa que la gráfica se repite cada determinado tiempo, ¿no? O cada determinado avance en el eje de las x. En el caso de la función seno diremos que su periodo es 2pi, porque es exactamente 2pi el recorrido que yo tengo que hacer para regresar al mismo lugar. Bueno, vamos a contrastar esta función seno con su función inversa, que es la función cosecante. Entonces, para poder estimarla, para poder calcularla, la vamos a poner como otra función. Les decía, pues vamos a utilizar el seno mismo y lo vamos a escribir como una fracción, 1 entre seno de x. Y ahí está, ¿no? Entonces, vean que pues, son muy bonitas las gráficas de las funciones trigonométricas. Y aquí la función inversa, que es la función cosecante, aparece en color rojo y seno pues, ya la teníamos hace un rato. Fíjense que hay puntos de coincidencia donde la función seno vale lo mismo que su función inversa, que es la cosecante. Pero las funciones inversas muy seguramente tienen asíntotas. Fíjense que si exploramos la gráfica hacia arriba, nos daremos cuenta que en efecto los brazos de la función cosecante se van al infinito. Y un infinito, nosotros aprendimos de las funciones racionales, de las funciones que tienen asíntotas verticales. Bueno, pues esas asíntotas surgen donde hay ceros en el denominador. Y como aquí lo que tenemos en el denominador es la función seno, habrá asíntotas en su función inversa donde la función seno valga 0. Y fíjense que la función seno vale 0 en estos puntitos resaltados sobre el eje de las x. Fíjense que por eso aquí, si me fijo hacia arriba, hay una asíntota vertical. También en pi, también en 2pi, en 3pi. Es decir, en todos los lugares donde la función seno vale 0, tendré un comportamiento asintótico en su función inversa. Y si hacemos lo mismo con la otra función famosa, vamos a eliminar a estas, con la función coseno, que son casi idénticas, seno y coseno, solo se diferencian por un desplazamiento, lo veremos más adelante. Y vamos a poner aquí la otra función, que es la función secante, ¿no? Ya voy a poner únicamente su regla de correspondencia, acuérdense que es la inversa del coseno. Y ahí las tenemos, ¿no? Fíjense que es muy parecida a la de la función seno. También hay comportamientos asintóticos en la función secante, que es la inversa del coseno, donde en los puntos donde coseno se anula o coseno hace 0. Si nos vamos hacia arriba, ahí tendremos un comportamiento asintótico, ¿vale? Entonces, esas son las dos primeras características que quería resaltar de las funciones trigonométricas. Son funciones
periódicas, se repiten, tanto seno como coseno tienen un periodo natural de 2pi, cada 2pi vuelvo a repetir el mismo dibujo, y eso no se observa, por ejemplo, en la función tangente. La función tangente es cualitativa y cuantitativamente diferente. Acá tenemos su gráfica, que también está bonita, ¿no? Fíjense que también la vamos a restringir al lado positivo, ¿no? Aquí no lo voy a hacer, estamos presentando únicamente las funciones. Bueno, fíjense que aquí tenemos a la función tangente. Pero decir que la función tangente tiene un periodo de 2pi es demasiado, porque de 0 a 2pi no se vuelve a repetir, se repite 2 veces. De hecho, tengo que caminar hasta pi para volver a tener la misma gráfica. Entonces diremos que el periodo natural de la función tangente es pi radianes. Cada 180 grados, en efecto, vuelvo a tener repetida su función. Si nosotros hacemos la gráfica de su función inversa, de la función tangente, cotangente de x, fíjense que son muy parecidas, ¿no? Ahí están remarcadas en azul. Tiene asíntotas verticales la gráfica de cotangente en los puntos donde la tangente vale 0, que son estos puntos de cruce. Entonces fíjense que aquí hay una asíntota hacia arriba. De este lado hay una asíntota, pero en este caso en la dirección hacia abajo, ¿no? Y la propia tangente también tiene un comportamiento asintótico. Diremos que la función tangente y la función cotangente están encerradas horizontalmente por dos asíntotas verticales. ¿Sale? Bueno, ahí están las tres funciones directas, las tres funciones trigonométricas directas y las tres funciones trigonométricas recíprocas. No las quiero llamar inversas porque recuerden que en el video anterior definimos la operación de invertir una función y decíamos que era encontrar la gemela bajo el espejo de 45 grados en el plano cartesiano. Las funciones recíprocas, que son cosecante, secante y cotangente, nada tienen que ver con ese concepto de funciones inversas. Por eso he decidido llamarlas de esta manera, ¿sale? Entonces aquí están algunas de las características que vamos a estudiar de la gráfica de las funciones trigonométricas, ¿sí? Eso lo voy a hacer en el siguiente video para que no esté muy tedioso, ¿sale?